de estos hermanos estamos realizando este evento. Y muchísimas gracias a cada uno por vuestra presencia. La verdad, nos ayuda, nos enaltece bastante y también nos da mucha fuerza para poder seguir adelante con el proyecto que tenemos en adelante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes también. Muy bien, continuando con este Tincuy, tenemos ahora la presencia de Juan Carlos Machicao Figueroa. Él es guía oficial de turismo, con el tema La imagen del Punchao y el nuevo Incari. Él es investigador del mundo andino, ex catedrático de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, ex catedrático de la Universidad del Nuevo México en los Estados Unidos. Ha hecho publicaciones y libros y también un documental. Actualmente es estudiante de antropología y organiza talleres colectivos para guías de turistas y sigue dando conferencias a nivel nacional e internacional. Con ustedes, Juan Carlos Machicao. Muy buenas noches con todos. Es un enorme honor estar aquí al lado de grandes maestros, estar al lado de todos estos hermanos y hermanas que están presentes en un día muy especial, que no lo vamos a pedir de dolor porque vino aquí, como decía el maestro Emilio, un ignorante, pisó primero el 12 de octubre, junto con otros ignorantes y destrozaron toda una civilización. Más bien va a ser este un día en que tenemos que nosotros empezar a repensar en cómo tenemos que organizar de nuevo nuestro Tahuantinsuyo, donde todos los hermanos mayores y menores tenemos que juntarnos en un solo esfuerzo de volver a revalidar nuestra cultura. Y ese es el mensaje que les estoy trayendo esta noche, y quizás también un poquito controversial frente a las otras exposiciones anteriores de nuestro hermano Octavio, de nuestro profesor Emilio. Y quiero empezar diciendo de que a mí no me cabe duda de que la astronomía inca ha sido una de las más fabulosas que hemos tenido. Definitivamente el movimiento solar se muestra de diferentes maneras en toda la evidencia arqueológica. Pero también es importante notar de que el sol es una fuente de energía fundamental para la agricultura, que también es importante para la salud, porque cuando uno tiene dolorcito de espalda, agarra chirichiri, después se cocha la espaldita y entonces uno se sana. Pero también han hecho juegos fabulosos con la luz solar, porque así como nosotros hoy en día con la tecnología, con estos foquitos hacemos dicroicos y hacemos luces de colores para las discotecas y todo esto, entonces pues también nuestros ancestros han sabido jugar con la luz del sol, que era el recurso que tenían para crear figuras poco a poco, como nos lo han mostrado nuestros expositores anteriores. Pero no nos olvidemos también de la luna, que ella es demasiado importante, sobre todo en las culturas de la costa, porque si esa luna llena no agitara el mar, la pesca no sería buena. Por eso es que estas culturas le han dado también mucha importancia a ese otro elemento de la naturaleza. Por otro lado, también quiero decirles de que cuando uno vive desde niño tradiciones, cuando uno ha participado de rituales, y he tenido la suerte de hacerlo, y también he tenido la oportunidad de beber de maestros espirituales durante 20 años de mi vida profesional, hoy ya 30 años, entonces uno se empieza a cuestionar hasta dónde lo que realmente está escrito por los cronistas tiene sentido real o no. Y es donde tenemos que aprender a tocar con pinzas toda esta información. Y creo que a veces en eso no hemos tenido demasiado cuidado muchas veces.
Hemos repetido muy ciegamente lo que dice tal cronista, sin ponernos a pensar por qué lo hizo, cuál fue el objetivo de ese señor y hasta cuánto del idioma nativo entendía. Porque aquí nosotros solamente nos hemos sesgado en que en el Cusco se hablaba quechua, y no es así. Aquí se hablaba también puquina, aquí se hablaba aymara, aquí se hablaba muchi, y se hablaban muchos otros idiomas. Ya nos lo dice el mismo Ciesa de León, que cuando él tuvo una idea de lo que el Cusco era un Tahuantinsuyo en pequeño. Así que entonces estos señores que llegaron aquí, a esta gran ciudad, no estuvieron preparados para entender toda esa gama de idiomas. Tampoco vinieron ya con los traductores como Martincillo y los otros, ¿no? Ya prácticamente habían llegado sin esos traductores. Y entonces yo creo que es aquí donde hay una cantidad de confusiones de entendimiento idiomático entre el hispano y el nativo. Y entonces lo que les quiero presentar a ustedes es un análisis con pinzas y a ver hasta dónde podemos lograr consensos, porque de esto se trata este Tincuy. Empezamos entonces con las primeras imágenes, la primera diapositiva. La pregunta siempre ha sido, y vámonos de frente al grano, ¿cuál fue la imagen? ¿Cómo fue la imagen de Punchau? ¿No? Las crónicas describen dos imágenes a las cuales le llaman Punchau, ¿no? Que eran sacadas, como nos dicen claramente, al patio central del Coricancha para las ceremonias importantes. Una era de forma circular y la otra era antropomorfa. Pero para mí, un poco que no me cuaja la idea de que le hayan llamado Punchau los incas a estas dos imágenes, porque Punchau significa día. Con todo su misticismo inclusive incluido, no creo que haya sido realmente el nombre que los incas le hayan dado a esta imagen. Lo que pasa es que el hispano, en su malentendimiento del idioma, al momento de escuchar mucho la palabra Punchau, porque lo sacaban desde el principio del día, seguro pensaron de que la imagen se llamaba Punchau de alguna manera, cuando en realidad tenía otro nombre mucho más importante, que ahí estamos ya notando en la parte baja como Huiracocha, Pachayachachi. Para eso vamos a empezar a analizar obviamente crónicas, como les digo, con mucho cuidado y con pinzas. También es importante notar de que los cronistas Juan Santa Cruz Pachacuti y Alquizarcamaigua, Juan Mampoma de Ayala, han sido laicos y a veces nos olvidamos de ello. Y como laicos han servido para la evangelización de nuestros hermanos. Y entonces ellos también, a propósito, como han sido utilizados por la Iglesia, han jugado con información y hasta cierto punto también han ayudado a la confusión para hacer de que la Iglesia Católica se acomodara de alguna manera dentro de la ideología andina, y eso lo reconocen perfectamente José de Arriaga y otros cronistas inquisidores, porque ellos dicen: si no hubiera sido por los laicos convertidos, nunca hubiéramos llegado a evangelizar estas tierras, porque ellos sabían muy bien los idiomas, porque sabían perfectamente los ritos que se practicaban en esas huacas, los poderes que tenían esos espacios sagrados, y entonces ellos fueron los que más bien nos empezaron a manipular ideas de Jesucristo, la Virgen María, apariciones en estas huacas, y realmente llegaron a confundirnos y convencernos de que así era. Entonces ellos son los grandes creadores de los milagritos y también los causantes de la destrucción de muchas huacas, en parte la construcción de iglesias sobre ellas, y entonces hoy en día tenemos esa fusión entre, hasta cierto punto, entre lo inca
y lo hispano. Continuamos, por favor. Si nosotros entonces tomamos con pinzas a cronistas que empiezan a describir o a hablar de esa figura que encontraron en el Coricancha, ahí, por ejemplo, Fray Alonso Ramos Gavilán, él dice: en el citado templo estaba el ídolo Punchao que tenía la forma del sol. Él no está diciendo que era el sol todavía. Él está diciendo que tenía la forma del sol, porque era una imagen circular la que habían encontrado allí. Continuamos. Él dice que a eso le tocó a Manso Sierra de Leguizamo. ¿Y qué cosa dice Manso Sierra de Leguizamo? Cuando él estaba por morir en su testamento, como él y muchos de los hispanos, al entrar al Coricancha no les interesó para nada los simbolismos que vieron. Solo vinieron por oro, por plata, y eso es lo que les interesó saquear. Eso es lo que les interesó después repartirse en todos esos documentos contables que existen en nuestros archivos del Coricancha. Así que en ningún momento le preguntaron ese rato si hubo un nativo al lado de ellos: oye, ¿es esto el sol? ¿O qué cosa es? No, no. Simplemente en un momento, porque era circular, dijeron: es el sol. Tiene que ser el sol. No queda otra. Y entonces cuando le preguntan a él en su testamento que declarara qué le tocó, sí, dice él muy rápidamente, muy ligeramente: yo hube la figura del sol que tenía hecho de oro los incas, pero ahí valdría hasta 2,000 pesos de oro. Eso es lo que les interesaba. ¿Cuánto valía? No lo que realmente significaban estas imágenes importantes. Continuamos, por favor. El cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara dice que era la del rostro de un hombre con sus rayos. Estaba tan bruñido de tal manera que, puesto al salir el astro verdadero, daba la luz en el fingido que producía un gran resplandor. Entonces ya nos están diciendo con eso de que tenía un rostro como de un hombre también. Pero de verdad vamos a seguir analizando los otros cronistas y vamos a ver qué más había con esta figura. Continuamos. ¿Qué dice Bernabé Cobo? Además del culto de mantas que lo figuraba, estaba representado por un disco de oro y también por una forma humana hecho de oro, excepto el vientre, que estaba lleno de una pasta de oro molido y amasado con las cenizas o polvos de los corazones de los reyes incas. Entonces ya estamos teniendo otro dato más, de que así como había una imagen circular, también había una imagen antropomorfa. ¿No? Continuamos. ¿Y qué dicen de esas imágenes antropomorfas? Como el anónimo jesuita de 1600. Dice: tenía varias formas con figuras de sierpes, cóndores, hombres y otros diferentes seres. El Punchao estuvo en una casilla de excelente fábrica y adorno, era todo él vaciado de oro finísimo, reproduciendo la figura humana en forma de inca que estaba sentado en un asillo sitial que los indios llaman tiara, y en fin todo lo demás que viene ahí. Entonces ya también nos están aseverando poco a poco de que también había una forma antropomorfa. Sigamos. Cuando Cobo describe luego, ya no menciona la palabra Punchao, él dice Huiracocha, y habla de una aparición en una laja de piedra a Pachacuti. Entonces, de acuerdo a la descripción, no nos queda más que hacer un dibujo hipotético que están ustedes observando en este momento. A la vez de que el mismo Cobo en un momento aclara y nos dice: era una imagen como de un niño de 10 años. Entonces, dice que era del tamaño de la imagen de un niño de 10 años, era del tamaño. Posteriormente se manipula, o quizás como el teléfono malogrado, se maneja la información y dicen era la imagen de un niño de aproximadamente 10 años. Ahí hay una gran diferencia, es decir, que era del tamaño de un niño de 10 años, esa imagen
antropomorfa a que era un niño de 10 años. Y entonces, pues, de ahí de repente que tenemos la confusión de querer mostrar esa imagen de Punchao como un niño desnudo, cuando en realidad la imagen de Punchao era como la que estamos viendo allí y como la arqueología nos la presenta desde tiempos ancestrales, como vamos a ver. Ahí tenemos entonces, generalmente nosotros creemos que todo empezó desde el tiempo chavín, pero ahora que se está excavando Sechín Bajo, se ha encontrado un friso donde está esa reproducción de nuevo, y eso va a ser una novedad, porque parece que Sechín Bajo inclusive resulta siendo 1000 años más antigua que Caral. ¿Entiendo? Veremos qué pasa con nuestros hermanos arqueólogos. Ellos nos darán las respuestas finales después y volveremos a reescribir la historia. Y entonces podríamos decir de que esa supuesta llamada imagen Punchao en realidad fue la de Huiracocha, una fue antropomorfa y otra fue circular. Continuemos. Ahí están las imágenes antropomorfas en varias culturas nuestras, con Sechín Bajo, como les decía, la que recién se ha encontrado, luego Chavín, continuamos. Tenemos muchos ejemplos de ella con la cultura Paracas, con los Tiwanaku, continuamos, y tenemos con las culturas del norte, con los Mochica. Y cuando nosotros hacemos una averiguación de nuevo de cómo se llamaba Huiracocha en los diferentes idiomas que se hablaban en el Tahuantinsuyo, desde antes de los incas todavía hasta los incas, vas a recuperar entonces las palabras de Ay Apay, Catequil, Huari, Tunupa, obviamente Huiracocha, Pachacama, y todavía faltan algunos otros nombres que aquí todavía no los he mencionado, pero seguro que si vamos encontrando más documentación, vamos a ir encontrando los otros nombres. En cuanto a la representación circular de Huiracocha, tenemos también aquí la muestra, la evidencia arqueológica, ¿no? No nos estamos inventando nada, como están viendo, estamos viendo lo tácito, lo que nuestros ancestros hicieron con sus propias manos, ¿no? Entonces ahí tenemos eso que se llama la placa de Chenil, que hoy en día, esa imagen chavín, claro, se ha hecho una representación ahora de esa placa original que está en este momento en el Smithsonian de los Estados Unidos, y se ha convertido ahora en el escudo de Cusco, cuando en realidad lo estamos desmereciendo. Creo que esto no debe ser un escudo, esto es mucho más sagrado, como estamos comprendiendo. Continuemos. Y así, si seguimos examinando la evidencia arqueológica propiamente, vamos a encontrar de que esas imágenes circulares están estilizadas de diferentes maneras. Esa imagen, por ejemplo, que ahí parece un solcito también a mano izquierda, se le llama el sol ecuatoriano, pero cuando tú vas a ver la imagen propiamente, eso no son rayitos de sol, esos son cuerpos de serpiente con cabezas de puma estilizadas. Eso es un coachinchae, ese oscollo o puma o mayupuma, porque hay todas esas evoluciones que se convirtió en mitad felino y mitad serpiente para producir a veces granizo, lluvia, está vinculado al rayo, entonces a la fertilidad propiamente. Entonces es importante tener que entender los simbolismos que están detrás de ese personaje que tiene un rostro humano felino. Pero qué bueno que aparte de las evidencias esas arqueológicas que les he mostrado, existe esta otra que es en un gráfico mochica. Y es único en su género, porque ahí ha sobrevivido esa representación donde vemos a Huiracocha y Pachamama haciendo el amor, y Pachamama está pariendo un árbol con frutos, y ahí tenemos a los seres humanos y a los animales recibiendo con respeto esa fertilidad,
esa productividad. Ahí tienes al Coachinchay, obviamente como elemento también de fertilidad, y ahí tienes esas nubes cúmulo encima que te hacen ver de que es necesaria la lluvia, es necesaria el agüita para que haya pues vida en nuestro planeta. A esa dualidad permanente que la naturaleza se le llama pues hoy en día el Yanantin y el Masintin, y todo eso funciona, arriba, abajo, obviamente el sol, la luna, mujer, varón, y todas las dualidades en las que el mundo andino está envuelto, ¿no? Son esas dos fuerzas que organizan ese principio que nosotros le llamamos el Aini. Sin ese Aini no podríamos nosotros existir, nos necesitamos mutuamente, no solo por género, sino también hasta como en comunidad, porque si todos nosotros no trabajamos en conjunto, nos vamos a morir de hambre, y eso es el fundamento principal de la economía y de la sociedad andina, ¿no? Pero a mí me ha tocado también en mis investigaciones encontrar otro elemento que estaba abandonado en el Museo Arqueológico de La Paz, Bolivia. Ese tropo que ven ustedes aquí, que nadie lo conoce, hasta ahora no ha salido en un libro de historia oficial, estaba tirado ahí en una esquina y nadie le daba importancia. Entonces cuando lo vi, le pregunté al anciano, al más anciano de los trabajadores del museo, porque ellos son los que saben más. Le digo, ¿y este tropo? Ah, eso lo encontraba el señor Ponce Sanginés hace tiempo. Pero es un tubo, pues, ahí está. ¿Cómo que es un tubo nomás? Eso tiene representaciones importantes. Y entonces me dice, vaya pues donde el director, él tiene un documento del señor Ponce Sanginés. Y entonces voy donde el director y le empiezo a hacer indagaciones de si había algo también en esa patena oscura redonda encima del personaje central. Y me dice, sí, cuando el señor Ponce Sanginés lo encontró, habían todavía pedacitos de una piedra verde que al parecer era turquesa, pero como se despegó y se perdió, ya no había nada que hacer. ¿Y por qué lo tiene usted tirado ahí? ¿No? Bueno, es que nadie lo entiende. Acá está el documento de Ponce Sanginés que usted me pide. ¿Qué cosa decía Ponce Sanginés? Dice, este es un tupu inca tiwanaku. Definitivamente está mostrándonos una acción ritual, pero yo todavía no la entiendo. Espero que futuros investigadores lleguen a darnos una respuesta definitiva. Yo la estaba entendiendo. Esto había buscado por años y años y años, hasta que en fin pude componerla más o menos de la manera siguiente, con los elementos que tienen ustedes ahí al costado. A ver, vamos a pasar a la siguiente para ver la idea final. Prácticamente ahí estamos viendo una vez más una prueba arqueológica, una evidencia de la que no podemos dudar, de que Huiracocha tiene las dos formas, la antropomorfa y la circular, y ahí tienen a esa dualidad, varón y mujer, respetando completamente en esa ceremonia que muchos pacos hoy en día han olvidado y que le llamamos el Muchay, mal llamado mocha por los cronistas españoles. El Muchay es esa acción de arrodillarnos sobre la Pachamama con un respeto total, poner nuestras manos juntas en un momento, llevarlas hasta la frente, abrir la palma de las manos juntas, y como estamos arrodillados, luego agacharnos hasta besar a la tierra como un permiso antes de empezar la ceremonia propia y empezar la ofrenda. Esto es algo que ya, como les digo, no se practica, pero que todavía está ligeramente descrito en algunas crónicas, pero que aquí está materialmente plasmado felizmente. Y esos animalitos, inclusive en dualidad, son diferentes, pero son complementarios, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene Bolivia en este momento en sus manos es una joya de nuestra cosmovisión andina. Le pedí al director de que esto ya no lo tuviera botado. Me juró y rejuró de que lo iba a poner en un altar, que iba a mandar a hacer algo especial. No he vuelto a La Paz, Bolivia. Ojalá lo haya hecho. Y si alguien va últimamente, por favor díganme si lo ven o no en un espacio especial, para ir a reclamarle, pues, ¿no? Porque es importante que esto esté realmente en un espacio debido. Continuemos. Con razón, entendiendo esa
esa dualidad total. Es pues entendible ahora ver que estas saramamas son una fusión de ambos géneros. Es el producto de la tierra, un maíz, pero tiene su cara de huiracocha también. Entonces tiene sentido una vez que ya entendemos todo esto. Continuemos. No eran locos nuestros ancestros, ¿no? Y más bien, sí, nos trajeron esa imagen occidental del sol para confundirnos completamente. Esa carrocita que ven ustedes ahí, la tomé fotografiada en Granada, donde están la tumba de los reyes católicos. Es una carroza que era antes del arribo de Colón aquí al continente americano. Así que me llamó la atención ese solcito occidental que lo he agrandado allí y que después se lo hicieron repetir a nuestros cronistas, a Mampoma, a Juan Santa Cruz Pachacuti, Salcamayo. Y entonces la idea era definitivamente confundirnos y decirnos de que éramos más adoradores solares, cuando en realidad no es eso. Lo cierto es que la Pachamama es lo total. Y todo ese Janampacha que le llamamos, por eso le llamamos Pacha, este Caipacha, ese Ujupacha, todo está integrado en esa sola Pacha. Y todos los elementos, ya sea sol, luna, estrellas, arcoíris, árbol, puma, ser humano, guardianes de la tierra, todos están integrados en una sola unidad. Y eso nos está costando volver a entenderlo, porque nos han confundido los hispanos. Por eso rescato de nuestros hermanos Kogi, por favor, retrocedan un poquito, rescato de nuestros hermanos Kogi, esa filosofía pura que todavía tienen y nos dice: mutilamos al mundo porque no recordamos a la Gran Madre. Ella no es un Dios distante, es la mente dentro de la naturaleza. Por eso nos seguimos comportando como virus, seguimos tomando, comiendo, destrozando, pero no le damos nada en reciprocidad. Y es muy importante, como ellos nos dicen, que hagamos ceremonias de rebalance. Rebalance quiere decir reeducar a nuestro pueblo a entender la verdadera cosmovisión y filosofía de nuestros ancestros, para así sanar al mundo, sanarlo de enfermedades, de injusticias sociales, de hambre, de mendicidad. Y por eso el mismo al que le tocó el sol, Amancio Sierra, en un momento se le ocurre, antes de morir, y en su testamento dice: que Dios nos perdone, porque cuando hemos llegado a esta tierra no había hambre, no habían mendigos, no habían ladrones porque no tenían puertas en sus casas. Nosotros somos los que hemos traído los vicios mayores, hemos traído la prostitución, hemos traído el juego, hemos traído la malicia, la injusticia. Ojalá todavía tenga, Dios mío, un espacio ahí al lado tuyo. Y habrá muerto este señor arrepentido de todo. Y realmente creo que ese fue el Tahuantín suyo, en realidad, con una filosofía de vida de un profundo respeto a la Pachamama. Todas nuestras danzas, cuando ustedes bailan el huayno, el huanca, el huaylash, ¿acaso no zapatean ustedes? ¿Acaso no se integran a la Pachamama? ¿O es que ustedes bailan ballet como el europeo, porque su Dios está allá arriba? ¿Acaso cuando ustedes ven los vestidos nativos, no les están hablando de la Pachamama permanentemente? ¿O es que ya estamos ciegos y no queremos ver? Entonces, todo está integrado a esta Pacha. Continuemos, por favor. Entonces, frente a esto, no nos queda más que reflexiones al futuro, al que yo le llamo el nuevo Incarno. Ya es hora de despertar, hermanos míos. Si estas imágenes vuelven alguna vez, porque estamos en este proyecto, se tiene que rescatar esto de la universidad, del Smithsonian. Ahora está en manos de nuestros hermanos de allá nativos. Parece que va a haber posibilidades de traerlo. El doctor Ramiro Matos está muy vinculado con ello.
el señor alcalde dice también de que él va a hacer todos sus esfuerzos para volverlo a traer. Si estas piezas vuelven, estas piezas no tienen que ser encerradas en un museo. Sería absurdo hacerlo. ¿Para qué? Para que lo vea solo el gringo, que puede pagar, como nos decía nuestro Guaité Emilio, que tenemos que pagar tickets inalcanzables para llegar a entender nuestra cultura. Si vamos a traerlo para eso, mejor no lo traigamos. Yo creo que imágenes como esta deben ser puestas de nuevo en sus huacas. Si podemos reactivar el Coricancha alguna vez como huaca, tendremos que luchar para hacerlo, tendremos que quitárselos a los dominicos, aunque tengan el título de propiedad, porque me enteré de que nuestro Guaité Ollantumala les había entregado título de propiedad, porque ellos solamente lo tenían como derecho de conquista el Coricancha. Así que nuestro nacionalista les dio un título de propiedad, nos fregó un poquito más, nos complicó más la situación. Y ya estábamos haciendo estudios con abogados nativos de Canadá que habían recuperado algunas tierras sagradas de las manos del gobierno canadiense, pero ya todo esto se truncó por el título que este señor les ha otorgado a los dominicos. Y si no podemos rescatar el Coricancha, pues tendremos que crear otras huacas, y ese va a ser nuestro deber, y vamos a tener que poner estas imágenes sagradas de nuevo en su sitial. Y eso quiere decir que nos va a invitar a que todos nosotros tenemos que tener el compromiso de volver a reinstaurar nuestra, yo no sé si llamarle religión andina, creo que ellos no tenían religión, era una espiritualidad total, una conexión con todo, científicamente y ritualmente hablando, como nos decía nuestro Guaité Emilio. Todo ese conocimiento científico fue ritualizado para tener respeto por ese conocimiento, de tal manera que nadie podía romper las leyes de la naturaleza, porque hacerlo sería irse contra ti mismo. Es como saber que un cuchillo mata y tú solito te vas a clavar ese cuchillo. Entonces no podemos llegar a esa estupidez y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y a ese valle sagrado se está aniquilando, lo estamos destrozando con servicios turísticos todo el tiempo. Estamos jugándonos al paco y al chamán, algunos que se dejan crecer el pelo y tranquilamente son de dólar pacos ahí al lado del turista. Estamos prostituyendo nuestra espiritualidad. Entonces tenemos que volver a instaurar esa conciencia de nuevo en nuestro mundo andino. Eso también nos obliga a que tenemos que volver a hacer escuelas donde se enseñe esta filosofía de vida a nuestros estudiantes. Qué envidia me dio cuando estuve allá en el noroeste de los Estados Unidos con nuestros hermanos navajo, con los pueblos, con los hopi. Tienen sus escuelas, sus institutos, donde se enseña quiénes son, por qué están en este planeta. Y claro, también absorben del otro mundo, porque si no nadas ahora en el mundo global también te vas a morir. Así que entonces saben perfectamente quiénes son. Tienen museos gobernados por ellos. Y nosotros no gobernamos nada, está en manos de extranjeros. Y es una pena que nuestro museo Inca esté descuidado por nuestra primera casa de estudios. No se le da importancia. Muchas veces a mis profesores, ahora que estoy estudiando antropología, les digo, ¿qué estamos haciendo con ese patrimonio? Y en las clases es bonito hincharse el pecho y decir, oye, sí, tenemos que hacer esto, pero en la práctica no hacemos nada. Entonces, tenemos la misión también de arreglar nuestros museos, que sean informativos, que nos sirvan a nosotros, que no sea solo para el gringo, volvemos a repetir. Necesitamos entonces reconstruir para reorientar políticas y economías en el país. Ahí nos está ganando Evo Morales, nos está llevando a pasos agigantados hacia adelante. Nosotros nos estamos durmiendo. Allá en Ecuador se está discutiendo en este momento sobre la desoccidentalización de la educación. Acá ni siquiera estamos hablando de ese concepto. Estamos divagando todavía, estamos dormidos en el tiempo. Entonces, si queremos formar un nuevo Incarri, no esperemos un líder que venga. Ustedes son los líderes.
Cada uno de nosotros tiene que estar convencido de que es un factor de cambio total, social, económico, político. De acá tienen que haber gente preparada para ir al Congreso a defender nuestra dignidad. Tiene que haber un presidente alguna vez que realmente sea andino y no un cholo sagrado como Toledo, que se jugó ahí con nuestros pacos, inclusive en Machu Picchu. Entonces, hermanos, creo que ese es el nuevo Incarri al que los estoy invitando. Espero que el compromiso parta a partir de esta noche, que este es solamente un primer inicio donde todos los que tenemos estos estudios estamos compartiendo ideas y que poco a poco esto se llegue a consolidar para después poder ayudar a todos nuestros hermanos en conjunto. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por haber escuchado con el corazón y con la mente. Muchísimas gracias, hermano Juan. ¿Preguntas, por favor? Ha sido muy interesante su charla, y cuando mencionaba que el Valle Sagrado, cómo está siendo destruido, también habría que recordar que el Cusco mismo era ciudad sagrada y la estamos destruyendo. Hablamos mucho de los incas y nos olvidamos que los incas construían en armonía con la naturaleza, dejando siempre espacio para que la naturaleza viva, nos recordará de dónde venimos, y lo que estamos construyendo como ciudad en esta ciudad que era enteramente sagrada, que quien llegaba acá llegaba rezando, esté siendo absolutamente comida por el cemento y por la basura que le echamos a esa ciudad sagrada. Y creo que ahí hay que reflexionar bastante sobre eso, sobre nuestra propia responsabilidad respecto a esa Pachamama de la que veneramos, que recordamos, pero que en la vida diaria merece nuestro respeto, y creo que todavía estamos a tiempo para recuperar por lo menos espacios verdes que nos recuerden de dónde venimos. Sí, así es muy importante tener conciencia. Yo estoy tratando de acuñar un nuevo término, el ser cosmociente. Eso es lo que han hecho nuestros ancestros. A través de la ofrenda, que es un acto de amor a la Pachamama, se ha aprendido a tener una mentalidad ecológica, porque has aprendido a modo de poner objetos y agradecerle por toda la Pachamama, a amarla, a respetarla, de tal manera que no la podías depredar, no la podías ensuciar. Y eso nos ha llevado a entender de que acá no estamos nosotros como amos del universo, sino al contrario, le pertenecemos a la Pachamama. Y como le pertenecemos a ella, la tenemos que cuidar celosamente. Eso debemos ser. Por eso les digo, dejemos de ser virus, de seguir solamente consumiendo, que más bien tenemos que vivir en esa armonía. Por eso es que este simbolismo importante en los Andes está presente en todas las huacas, desde antaño hasta los incas. Eso que llamamos chacana, que los Kogi no le llaman chacana para nada, los le llaman el sostén del mundo, y esto tiene mucho más claridad. ¿Qué cosa es el sostén del mundo? Es el eje material y espiritual en armonía. Quiere decir, si quieres seguir comiendo, cuídala pues a la Pachamama, porque si no la cuidas ya te vas a morir de hambre. Así de simple es lo material y espiritual en balanza. Entonces, el día que nosotros entendamos todo eso, cómo la naturaleza funciona, reacciona, entonces vamos a entender de que la naturaleza nos castigará si nosotros no nos portamos bien con ella. Y si nosotros no llegamos a ese nivel de supraconciencia, el ser cosmociente, no vamos a tener éxito como humanidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros, creo, difundir al mundo entero. Estamos perdiendo ahora el tiempo con un Inti Raymi que parece más un teatro, y hasta machista, porque la pobre Coya no dice nada, se está muriendo de frío la pobre, cuando esa mujer tenía mucho que decir. Era una mujer intelectual y políticamente preparada a un alto nivel. Desgraciadamente hasta el Yahuasi se ha descrito por los hispanos como si fuera el lugar donde simplemente planchaban, cocinaban, lavaban las mujeres. Eso es lo que quería el hispano seguir proyectando de la mujer, porque si no la mujer en Europa también se rebelaba.
entonces todavía no se le está dando también la valía a esa mujer y todavía queremos proyectar al mundo una ceremonia que ya tuvo su necesidad en un momento, pero que hoy tiene que cambiar. El mayor mensaje que podemos mandarle a la humanidad es amor por la tierra, amor por el ser humano. No importa que sea cristiano, que sea judío, maometano, budista, extraterrestre o ateo, todos comemos de la Pachamama y eso nos estamos olvidando hasta nosotros mismos. Así que entonces, hermana, sí, hay que reflexionar muy duro, hay que volver a hacer las ofrendas, tenemos que volver a incorporarlas a nuestras vidas si queremos rescatar todavía nuestra Pachamama como debe ser. Acá tengo una consulta. Yo quería consultarlo un poco tarde. Yo quería ver, no sé, mucho hablan del Punchao, ¿qué resulta con el tema del ídolo Guanacaute? Porque en sí, el ídolo Guanacaute estaba en Boricanes. Y este dado, que ya yo recordar a un español que publicó un libro que es Mario Siloski, quien no hace el trabajo adecuado sobre el ídolo Guanacaute, lo mezcla y tal que el ídolo Guanacaute sería el Punchao, pero le falta más datos aclarar. Y dentro de todo eso, doctor, yo quería consultarlo, como usted dijo, laica, cronistas, Román Poma de Ayala, Juan Santa Cruz. En su opinión, ¿qué autores usted ha revisado que usted le dice laica? Porque hay autores que han publicado y algunas lo distorsionan, algunos lo hacen un trabajo adecuado. Eso sería muy. Bueno, no llegué hasta el principio. Ya te dije, y bueno, ya había dicho al principio, para entender lo que te diga el cronista, toma a cada cronista con pinzas. No te la tomes en forma literal cualquier información. Hay mucha manipulación de la Iglesia Católica fundamentalmente, que utilizaba a muchos de estos tipos para escribir lo que ellos les convenía que escribieran. Entonces, cuando tú hagas un análisis poco a poco de diferentes crónicas, vas a darte cuenta de que su objetivo fundamental era confundirnos, que aquí vamos a ponerle a Guanacaute, no que aquí le vamos a poner a Punchao, no que aquí le vamos a poner a este, que aquí le vamos a poner a este otro, que aquí le vamos a poner a este otro, de tal manera que estos tipos no tienen que saber a dónde van ni por qué están aquí. Entonces, yo creo que es ahí, mi hermano, donde tú tienes que ponerte a analizar con mucho cuidado. Te invito a que agarres de nuevo las crónicas, yo sé que has leído bastante, pero vuelve a leerlas en toda su dimensión verdadera. Embúyete un poco de por qué escribieron. Embúyete también hasta dónde la Iglesia manipuló muchos de esos escritos, porque muchos de estos cronistas fueron publicados post-mortem, porque así la Iglesia misma podía después cambiar letras a su gusto y antojo, porque había un parámetro que seguir para ellos. Entonces hay que tener, por eso les digo, mucho cuidado de tocar con pinzas a los cronistas. Gracias, Padre. Bien, bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación y por este conocimiento que nos has brindado. Muchas gracias. Cortito, Lina, nos queda poco tiempo y estamos sobre el tiempo ahorita. Por favor, discúlpame, hermana linda. Por favor, presidente para ti.